Yo quisiera hablarle en esta mañana a la iglesia de que Él está en el hogar. Cristo está en el hogar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él está en la familia. Es lo más importante para nosotros. Todo lo demás es pasajero, ¿no? Pero cuando Cristo está en el centro, en el hogar. Y tomé la palabra de 2 de Samuel, capítulo 6, pasaje 12, para hablar de esto. Qué mejor que hablar de Obed-Edom. Dice la Biblia, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Esto es presencia de Dios, ¿no? Entonces David fue y llevó con alegría el arca de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Padre, queremos bendecirte, queremos darte gracias. Gracias por los testimonios hermosos, por lo que hemos oído de los jóvenes y los planes que tú tienes para el ministerio, para la iglesia. No nos cabe duda, Señor, que tu mano, tu favor está sobre tu pueblo. Por eso pedimos que nos ayuden para que ordenemos y trabajemos sobre las familias en este tiempo, Dios. Trae paz a los hogares, lleva tranquilidad a la familia, Señor, y por sobre toda cosa la firmeza de saber que tú estás en medio de aquel que te busca. Gracias por siempre, Jesús. En tu nombre. Amén. Es un año de decisiones. Vendrán años más difíciles. Si usted cree que esto se termina y no soy negativo, la cosa cada vez se va a venir peor. Si usted y yo creemos que Cristo viene pronto, si usted y yo consideramos lo que dice la Biblia es verdad, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no. Tenemos que hablar que Cristo viene pronto. Tenemos que decir que todo lo que se ve son señales del advenimiento de la persona de Jesucristo, el arrebatamiento de la iglesia. Un momento dado el Señor levanta a su iglesia y ahí viene lo peor. Está todo preparado para que el gobierno del anticristo pueda reinar sobre esta tierra. Ya está la moneda virtual. Ya hay gente que está manejando el mundo. Se levanta un Bill Gates como profeta y como dueño del mundo diciendo va a pasar esto y esto. Está todo preparado para que un gran hombre que traiga solución, traiga paz a la tierra, pueda sentarse en el trono. Pero para que esto acontezca hay algo que lo retiene, la iglesia de Jesucristo. Y creemos profundamente que el Señor arrebatará su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero el Señor necesita familias bien constituidas. Esto habla el apóstol Pablo, sobre edificados, arraigados en Cristo, ¿no? Entonces, quiero hablarle en este día de este hombre, Obed-Edom. Tremendo este hombre, el arca en la casa de Obed-Edom. Usted conoce la historia, hubo allí una situación, cuando hubo un mal sacerdocio de Elí. Sus hijos, Ofni y Fines, que practicaban el pecado, eran una baratija de personas que creían que podían hacer lo que querían en la casa del Señor. Un día Dios toma decisión, mueren los dos hijos, muere Elí, y el arca del pacto, que era el amuleto de suerte, porque para muchos cristianos la iglesia es un amuleto de suerte. Voy para que me vaya bien, estoy porque necesito, pero no porque se aleje de mi vida. Muy diferente a la vida de Obed-Edom, porque el arca del pacto va a quedarse en su casa. 3 meses se quedó en la casa de Obed-Edom. Qué tremendo. Mientras David estaba tratando de cómo hacer para trasladar el arca, cómo planificar para traer eso que era tan importante para él, quedó en la casa de Obed-Edom el arca del pacto. Tremendo. La palabra Obed-Edom o el nombre de Obed significa siervo de Edom. Siervo. La palabra Edom es aquella comida del potaje que usted conoce, rojo. Pero esta es la palabra que me gusta, Obed, siervo. Era un siervo. Y realmente, mi amado hermano, para agradar a Dios hoy se necesita ser siervo. Para poder realmente contar con el favor de Dios se necesita gente que le sirva a Dios. Ayer durante todo el día trabajaron los muchachos aquí en el templo. Siempre se está trabajando en la casa del Señor, siempre se está levantando la obra del Señor, nunca se ha parado durante toda esta pandemia, se ha trabajado en los anexos y la verdad,
gente que es sierva, ¿no? Verla trabajar con el amor y la pasión que lo hacen da mucha alegría, ¿no? Entonces la bendición de Dios estuvo porque se encontró con un varón, con una persona que era siervo. Realmente, mi amado, le motivo a que entienda esta palabra. Este tiempo los hombres se arrojan derechos de títulos, se arrojan palabras como para que la gente lo pueda elogiar, venerar. Y realmente, mi amado hermano, Dios está buscando gente que quiera servirle, gente que quiera meterse en un comedor, que quiera meterse en una villa, trabajar con un adicto, trabajar con familias enteras. Pero para que esto pase tiene que haber un sentido de lo que es servir a Dios. No es simplemente hablar. La fe sin obra es muerta. Puede decir que cree, puede decir que tiene muchas cosas, pero aquí vemos a este hombre. Yo me imagino ahí, Obed, cómo estaba cuando el arca estaba en su casa, en silencio, en paz, cuidando a su familia, limpiando cada lugar, porque era un siervo atento a todo. Qué lindo, hermano. La gran enseñanza de esto es: no basta con buenas intenciones para agradar a Dios, ni siquiera con tener buena música, danza, canciones para Él. Esto funciona si está basado en una vida santa y consagrada. Es lo que tenía Obed. No era simplemente hago algo, tenía una vida de santidad. Y lo que buscamos en este tiempo en los hogares es que haya hombres santos, mujeres santas. No, pero yo no le soy infiel a mi esposo ni a mi esposa. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de los gritos. Estamos hablando del desprecio, estamos hablando del mal cuidado, estamos hablando de la falta de respeto a los hijos, estamos hablando de tener un hogar que parece un infierno. Usted calcule, Obed-Edom está teniendo en su casa la presencia del Señor. Cristo está en su hogar. Debemos tener respeto, reverencia. El Señor está en nuestro hogar. Obed-Edom, siervo, maneja otro sentido de santidad. No crea que porque un día solamente pones una música, elevas tu corazón a Dios y oras un día y el otro día los gritos. Eso es presencia de Dios. Presencia de Dios aún en las crisis. Demostramos que realmente tenemos la capacidad de que Él está en nuestro corazón, Él está en nuestro hogar. Así que, mi estimado hermano, todo esto funciona si uno realmente tiene temor a Dios. Y yo me imagino a Obed allí, caminando en silencio y tratando de que el hogar sea un lugar de tranquilidad, porque hay algo que está en su casa, el arca del pacto, la presencia, y ahí hay trayectoria, porque en el arca del pacto, si usted conoce la historia, estaba el maná y estaba la vara de Aarón. Eso es tremendo, porque hay una señal de lo que Dios ha hecho para con su pueblo, hay historia. Y creo, mi estimado hermano, que cuando uno piensa en la iglesia, la presencia del Señor, allí anoche se habló de que hubo bautismo del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Es presencia de Dios en su iglesia. Es presencia de Dios en su iglesia. La gente no está bien porque se le da un mensaje positivo, ni porque haya una música adecuada, porque hay presencia de Dios. Y esa misma presencia está en su casa. Porque el arca no se queda acá, el arca se va con usted. La presencia de Dios no tiene físico o lugar, la presencia de Dios está en nosotros. Dice Pablo, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Ahí está la cuestión, cuando nuestra vida tiene esto. Lo segundo, ¿cuál fue el secreto de Obed-Edom? Obed-Edom convirtió su casa, su hogar, en un glorioso altar de adoración. Cada mañana, me imagino, Obed se levantaba a adorar. Ahí está el arca, lo tengo cerca. Adoraba a Dios. Su casa ya no era una casa común, era el lugar de adoración. Nuestra casa es lugar de adoración a Dios. Nuestra vida tiene que ser una adoración a Dios. Me sorprende tanto, ¿no?, cuando veo que hay familias que solamente son cristianos en la iglesia. Están en la iglesia con el cuerpo, pero la mente está en el celular y en otro lado. Y usted dice, qué bárbaro, no entendió nada de lo que es entrar un momento en la presencia del Señor, ¿no? Mi amado, Obed-Edom tenía un secreto que no es un secreto. Cuando Dios está, es digno de adoración y de alabanza. La Biblia dice que en el cielo los ángeles adoran a Dios día y noche. ¿Podrá tomarse una porción de esa locura para adorar a Dios? Levantarse bien temprano en la mañana y antes de conectarse,
al sistema, se conecta en la adoración a Dios. Decirle, tú eres bueno, Dios. Eres bueno, Dios. Me diste aire para respirar, puedo sentir el fresco. No, ya se meten en la máquina de trabajo porque ahora le voy a hablar de pan de dolores. Porque para muchos hogares la bendición de Dios es mucho trabajo. ¿Y el siervo? ¿Qué pasó con el llamado? ¿Qué pasó con el servicio? Porque eso también es adoración. Servir a Dios también es adoración a Dios. Y aquí lo vemos, él adorando, adorando, adorando. Dios quiso mover de allí, Dios no quiso, en otras palabras, moverse rápidamente. 3 meses se quedó ahí el Señor porque encontró a alguien que le adora. San Juan capítulo 4. La mujer samaritana con historia, con trayectoria, con una vida muy licenciosa, pero con una ortodoxia de religión y de costumbre. Nuestros padres adoraron acá porque este es el pozo de Jacob. Mujer, si supiera quién habla contigo. Si supieras quién habla contigo. Vio que hay veces que la gente llamada cristiana ni sabe cuando Dios le está hablando. Ni sabe cuando la presencia de Dios está hablándole. Vuelve a mí, vuelve a mí. Vuelve a los viejos tiempos de adorar. Y ahí le suelta la palabra al Señor, que los verdaderos adoradores buscan al Padre, los que le adoran en espíritu. Usted sabe lo que es la carne, la gente grita, llora, zapatea, hace el baile del zambito y hace de todo y está lleno de Dios, llega a la casa, se pelea con el marido, patea al perro, rompe todo, no se habla con la vecina, pelea con todo el mundo. Oh, tremenda la vida espiritual. No, pero yo tengo razón. Cuidado. Adorar a Dios es entrar en una vida espiritual diferente que a la vida carnal. Aquí vemos a este hombre. Dios no quiso salirse de allí, su poder, su vida y su prosperidad. El plan de Dios es hoy prosperar a su pueblo, no solo porque diezma ni ofrenda, sino a través del camino más excelente, la adoración ferviente. Esto es lo bueno, hermano. Adorar a Dios fervientemente. Estábamos hace unos años atrás en el Chaco. Teníamos camino destino a la impenetrable. Así que nuestra primera parada fue en Nueva Pompeya, una base del ministerio del pastor Daniel López. Ahí estábamos, una iglesia de unos 50, 60 miembros. Y no más que una iglesia de Buenos Aires. Gente que vio que está en cualquiera, que está en la iglesia, pero la verdad que no está, que cuando se está adorando a Dios, va al baño, le agarra cistitis. Vio que la gente está a veces en el templo y como que no estuviera. Bueno, uno acostumbrado a Buenos Aires dice, es nomás de lo mismo. Entramos más a la impenetrable. Fuimos a Vizcacheral, cerca de prácticamente de Salta. 2 o 3 horas, más horas de camino. Fuimos con los adolescentes que hoy ya son hombres, casados, con hijos. Y qué culto que tuvimos. Gente pobre, gente muy pobre, pero muy pobre. Venían descalzos. Y veíamos que algunos se rascaban la cabeza porque estaban llenos de piojo algunos. Pero cuando entraban a adorar a Dios, Dios mío, qué culto pentecostal, no te daba ganas de salir ahí. Me acuerdo que fui a orar por alguien, vio en el campo cuando hay luz, vienen esos bichitos, los cascaraduros que le digo, estuve orando por uno y se me vino uno en la boca, así que lo tragué nomás. ¿Qué voy a hacer? Buen provecho. ¿A quién le importaba? La gente hablaba en lengua, recibía el Espíritu Santo. Fervor. Hay iglesias en Estados Unidos que el predicador tiene ahí el reloj y sabe que va retrocediendo el reloj y tiene que frenar porque la gente se le va a ir rápido. Viene en bermuda, viene de la playa, viene con los perros acá en el brazo porque pasan por la iglesia como quien pasa por un shopping. ¿Será que Dios está tratando a la iglesia en este tiempo? Pero ayer le dije a los pastores, Dios trató a la iglesia, pero también trató con los pastores. Y se vieron los pastores que tienen carga por la obra del Señor, que no le tienen miedo al COVID, sino que son siervos. Servir y le va bien al que le sirve a Dios, porque Obed-edom fue prosperado. Dios bendijo toda su familia. Quiero darle un poco lo tercero
quiero bendecirlo con la vida de este hombre, porque lo que produjo la bendición de Dios no fue temporal, sino generacional. Y voy a dar un ejemplo antes de entrar a lo tercero. Mi nuera Raquel y Estevo estaba haciendo una tesis de el avance del pentecostalismo en Sudamérica. Y el lugar más fuerte del avance del pentecostal noruego fue Argentina. Hace muchos años, atrás décadas, la misión noruega envió muchos misioneros aquí a Argentina, desde Córdoba hacia Salta, un cordón impresionante de trabajo entre medio de los aborígenes. Una historia larga, viajó a embarcación a distintos lugares de Salta, pero lo que más me llamó la atención, que yo mismo la llevé aquí a San Isidro, a una escuela bilingüe, que era el director, un noruego, nieto del misionero que estuvo muchos años en Salta. Un hombre que dejó su vida en Argentina. Y ella, siguiendo la línea genealógica, vino al nieto, pero el nieto no conocía a Dios. El nieto dice, me enteré que mi abuelo hacía obras. Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién falló ahí? Hay un abuelo, hay un padre y hay un hijo. ¿Quién falló ahí? El papá. El papá no transmitió al hijo el trabajo de su abuelo. Entonces Raquel conocía más la historia de su abuelo que el propio nieto. Increíble, ¿no? No se sorprenda si hay familias acá que sus hijos no están en el camino del Señor y mucho menos sus nietos. Es porque han hecho mal las cosas. Y lamento decírselo con dureza. Es mi deber decirle que Dios bendijo a Obed-Edom generacionalmente, y le voy a dar textos bíblicos. Primeramente Dios bendijo a Obed. Dice la Biblia, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores. Lo más importante es el trabajo. Lo más importante es el recurso económico. Qué tremendo, ¿no?, cuando cambiamos las prioridades como familia. Es importante mantener el hogar, pero cuando la avaricia está en el medio, cuando el quiero más se mete y vamos perdiendo el objetivo por el que Dios nos llamó. Porque Obed no fue bendecido porque trabajó mucho. Obed fue bendecido porque sin saber la palabra, Jesús la había soltado siglos más adelante. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Ese es el principio de la bendición sobre las familias, sobre los hogares, sobre Obed-Edom. Así que, mi estimado hermano, así ha dicho Jehová, Jeremías capítulo 38, pasaje 18. A la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste el mandamiento de Jonadab vuestro padre y guardaste todos sus mandamientos, hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en presencia todos los días. La misma bendición que tuvo Obed-Edom, lo tuvo años atrás los descendientes de Jonadab, los recabitas. ¿Por qué? Porque obedecieron una orden de papá. Y Obed está soltando una palabra sobre los hijos. Y este noruego que le acabo de comentar no soltó palabra ni testimonio, porque a veces no es tanto las palabras, sino el testimonio que van a absorber nuestros hijos y nuestros nietos de nuestro comportamiento. Puede dejarle una casita, puede dejarle algunos bienes materiales. ¿Vio ahora cómo se están peleando por el Dios de esta tierra? Las hijas, los hijos, y aparecen hijos y todo el mundo quiere un poco de la porción, de la herencia. Quedan unos cuantos millones que le aquietará los nervios a más de 4. Pero ¿y qué significa eso? Comparado al desastre, la desunión, la falta de amor que tienen el uno al otro. Cuando uno piensa en esto, digo, no puede una familia cristiana perder su objetivo de pensar en las generaciones.
Jonatán hizo un pacto con David, hizo un pacto con él. Y cuando llegó el tiempo, la Biblia dice, David recordó el pacto que hizo Jonatán. ¿Ha quedado alguien de la casa de Saúl, algún hijo de Jonatán? Porque yo hice un pacto con él. Dice, hay uno que es enfermo, que tiene un problema físico. Hay uno que está por ahí, Mefiboset. Tráiganlo. Y la Biblia dice que lo sentó ahí, junto a los hijos del rey, en la comida, en la vestimenta, en el lujo. Y encima a Siba le dice, todo lo que la tierra produzco, se lo tenés que dar a él, es dinero de él. Encima le vino una indemnización económica impresionante, porque hubo un padre llamado Jonatán que entendió, un Obed que entendió, un Jonadab que entendió. ¿Cuál es el secreto para que la familia, la simiente sea bendecida? ¿Por qué no se termina en vos? Siguen los hijos, siguen los nietos, tataranietos, y si Cristo no viene antes, el apellido va a seguir. Ahora, ¿habrá alguien que herede lo que tú sembraste en esta tierra? Se lo dejo a su criterio, dijo una filósofa por ahí. Dios lo bendijo todo y también Dios lo hizo sacerdote. Él era una persona común de la tierra. Ahora, cuando David sabía que había algo allí, movido por el Espíritu Santo, lo trae a Obed y lo pone al frente del sacerdocio. Termina siendo un sacerdote, Obed Edom. Quiero recordarle que era de la línea gentil, Geteo. No era de la familia, de la descendencia de los levitas. Sin embargo, portero también. Primera de Crónica 15:24, Sebanía, Josafat, Natanael, Amasías, Zacarías, Bendía, Eliezer, sacerdote, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed Edom, ahí estaba Obed Edom. No solamente era sacerdote, sino músico y director del coro. ¿Cómo escaló? ¿Qué? Estuvo acomodado, Estuvo acomodado. Y está cerca del pastor, dicen algunos. No, no es eso, es chupa media del pastor. No, no es eso. Agradó a Dios, porque Dios promueve a los hombres. Dios promueve a los hombres. Dios levantó un ministerio de adoración. Primera de Crónicas 37-38. Obed Edom y sus 78 hermanos, dice, eran porteros y músicos. Toda la familia. Qué tremenda la familia de Obed Edom. Nadie lo conocía. Por casualidad pasó el arca por la casa de él. Y como no lo podían llevar, lo dejaron en la casa de Obed. Déjenlo acá que yo voy a cuidar. El arca lo voy a cuidar. Y lo cuidó, y lo honró, y lo glorificó, y le sirvió. ¿Y qué dice la Biblia? Dios lo levantó, porque Dios honra a los que le honran. Y todas sus generaciones, 72 hermanos, eran los que pertenecían al servicio. Qué lindo, hermano. Cuando nuestros hijos espirituales bendicen el mundo. El jueves tuvimos una reunión con nuestros obreros que están en distintas partes del mundo sirviendo al Señor. Qué alegría. Pasamos 1 hora y media por Zoom charlando, haciendo bromas. Felices de verlo hacer la obra, escuchar lo que Dios está haciendo con ellos, cómo Dios los está usando. Y qué maravilloso. Y contándole lo que está pasando en el ministerio, en la iglesia. ¿Cómo está la iglesia? La iglesia está en estas condiciones. Hay obreros hermosos, se está trabajando, se está haciendo esto, se está haciendo lo otro. Contándole todo lo que pasa en el ministerio. Qué alegría que tienen ellos. Son hijos que están en el mundo bendiciendo. ¿Cómo no dar gracias al Señor? ¿Qué pasó también con Obed Edom? No solamente Dios bendijo esto, sino también, como dije, sus generaciones, sus nietos, todos ellos fueron señores sobre casas, eran autoridad y gobierno. Pasaron a ser autoridad y gobierno, gobernaban la casa de Dios, gobernaban todo porque Dios había honrado a este hombre. La Biblia nos habla de estos hombres que eran varones valerosos, esforzados, robustos y fuertes para el servicio. Un churruquense era un churruquense. Acá la gente trabaja mucho la iglesia.
Es una bendición. Se sorprende cómo trabajan nuestros hermanos, cómo hacen la obra del Señor. Las hermanas, ayer tuvimos la reunión de pastores que sobreabunda cuando hay comida acá. Comida. Se habla 3, 4 hermanas y enseguida acá, pero como para prepararlo para fin de año al chanchito. Se da de comer, pero porque la gente trabaja mucho. Fui invitado a predicar hace poco en una congregación, fue mi primer sermón fuera de la iglesia. Una reunión de pastores que me invitaron, cerraban el año, así que tenían ganas que alguien los golpeen, así que me invitaron a mí. Llegué a la iglesia, fui el único que estaba. No, van a venir más tarde los pastores. Yo espero de los creyentes que lleguen tarde, pero siempre espero que el pastor esté primero. El obrero tiene que estar primero. A ver qué silla hay que acomodar, dónde hay que poner una alfombra. El obrero, el siervo tiene que estar siempre ahí dispuesto a hacer algo. Al final después me dice, ¿necesita algo, pastor? Sí, por favor, agua. Ah, no tenemos. No tenemos agua, dice. Pero hay que le mando a comprar. El protocolo, el cuidado, porque no hay siervos. Una de las hermanas que trabaja con nosotros en el Instituto Bíblico Externo, sin dar nombre, ni iglesia, se sorprende del ministerio Cristo Rey. Es increíble cómo trabajan, son una máquina de trabajar, son descendientes de Obed-Edom. Gente valerosa, gente forzada, gente valiente. Espero que tome la palabra. Y si es de esos padres despreocupados que anda peleando todos los días con los hijos, deténgase un poco, mi hijito. Deténgase un poco. Y empiece a entender que sus hijos tienen que estar en el camino del Señor. Sus nietos tienen que conocer a Cristo. Será muy triste para muchas familias, ¿no? Entonces concluyo diciendo que hay que velar y cuidar el hogar. Hay que tener el espíritu de Obed-Edom. Hay que mantenernos en una línea. No puedo aceptar que un pastor o un obrero o un creyente dentro de la iglesia tenga serios problemas en la familia. Seguramente siempre vamos a tener problemas, pero hay un meollo, hay una columna vertebral, hay una crisis, hay un agujero, hay una ruptura, hay algo que no funciona bien. Quizás tu prioridad no sea Dios. No crea que porque traes plata, porque lo que menos falta en la iglesia de Cristo Rey es plata. Quiero que lo sepa, acá plata no hace falta. Si no quiere diezmar, no diezma. Si no quiere ofrendar, no ofrende. No se haga problema que Dios es proveedor. Si confiamos en los hombres, dejamos de predicar. Entonces, no crea que las indulgencias, porque a veces el dinero para muchos es como venta de indulgencia. No. Estamos hablando de un servicio, de una consagración, de una adoración, de pararse en la brecha y decir realmente, Señor, quiero ser un Obed. Trabajar, servirte y respetar y tener mi hogar como un centro de adoración. No le pido fanatismo, no le pido misticismo, pero por lo menos el respeto, la educación, el tratar bien a la esposa, a los hijos. Gradúe un poco el volumen de la voz. Si quiere gritar, utilícelo bien tempranito para gritarle a Dios, orar a Dios, bendecir a Dios, que sería más provechoso que hacer un desastre en medio de la familia, ¿no? Bueno. Si alguien se sintió identificado, es pura casualidad. No es que Dios le esté hablando. Por ahí es el pastor que está medio loco y está diciéndole cosas. Ahora, si usted es espiritual y entiende, diga, me arrepiento en polvo y en ceniza. Y voy a tratar de ser un creyente estos últimos años que me quedan en esta tierra, ¿no? Porque quiero volverle a recordar, hermano, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y viene a arrebatar una iglesia preparada, a 5 vírgenes que tienen el aceite cargado. Ayer hablábamos con Fabián Bordón, ¿no? Y sí, dice Fabián, de las 10 vírgenes durmieron todas. La diferencia es que 5 estaban preparadas. Y si el Señor viene, dice, nos va a encontrar trabajando, seguramente, le digo. Nos va a encontrar afanados y preocupados en la obra del Señor, haciendo la obra del Señor. Orando, sirviendo al Señor y que nuestro hogar sea un ícono que pueda bendecir a otras generaciones. Porque habrá algún momento, concluyo con esto, que algún nieto o bisnieto medio distraído ande haciendo travesuras en la vida y Dios se acuerde de un papá Obed que entregó su vida a Dios. Entonces Dios dice, por amor a, y ahí viene la bendición. Y dice, que me fue bien en la vida, qué suerte que tuve. No. Estás cosechando lo que sembró alguien por allá.
Ojalá que pueda reflexionar cada uno de la familia. Puestos en pie, vamos a orar al Señor. Y como este sermón sube a YouTube, para el día martes, calculo yo, aunque martes tenemos culto de despedida de año, será para el jueves, motivarle al resto de los hermanos que nos están viendo y oyendo, que son pocos ahora, porque como se congregan, ya muy pocos se están metiendo a YouTube. Apenas llegamos a 100 ahora, ¿no?, de los hermanos que miran. Obviamente cuando decimos 100 lo multiplicamos por 3 o por 2, porque la familia también está allí mirando, escuchando. Y como es de media hora, vale la pena que pueda escuchar este sermón y que cada hogar de la Iglesia Cristo Rey pueda levantarse en este tiempo. Tenemos hasta febrero o marzo, hermano, para ponernos las pilas, porque se vuelve a cerrar la iglesia, ¿eh? No soy profeta ni hijo de profeta, pero la peste no terminó, hermano. Y se viene una segunda cepa, se viene un segundo problema para el mundo. Entonces agárrese de Cristo. Junte muchos billetes si usted está preocupado por los billetes, júntelo. Pero aquellos que hemos entendido la ley espiritual, aférrese a Dios, que no le va a faltar pan ni comida. Y dice la Biblia, decir al justo que le va a ir bien. Si usted sirve a Dios, yo le puedo asegurar, se lo firmo y reafirmo, Dios es proveedor. Hasta aquí hemos visto la prosperidad del Señor. Nuestro ministerio, todos nuestros pastores que le sirven a Dios, que ayer hablaron de su trabajo, han sido prosperados por Dios. De manera milagrosa han sido obedidos. Dios bendice. No se sacaron el sueño, no se pelearon con nadie, no trabajaron enfermos, felices y contentos, y Dios los proveyó. ¿Qué sé yo? Si de vez en cuando descubre la palabra, busca primeramente el reino de Dios, por ahí le encuentra la salida a su problemita. Buen Padre, gracias te damos por esta mañana, gracias por este tiempo. Eres Dios bueno, eres Dios bueno, que te places en la misericordia y que nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Nos honras con tu presencia, nos bendice, y cuánta alegría sentimos, Señor, todo lo que has hecho en tu iglesia. No hay hombre que se pueda arrojar la gloria, ni mucho menos el mérito de lo que tú has hecho durante este año en el ministerio Cristo Rey. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos y declaramos que tú eres el Señor de la iglesia. Tú la gobiernas, tú la bendices, tú la prosperas. Tú llenas de bendición, tú bautizas con Espíritu Santo, tú renuevas la fe, tú renuevas la fuerza de aquellos que te han creído a ti. Por eso, Padre, te alabamos y te bendecimos por cada obrero, por cada obrera, por cada persona que ha puesto la mano en el arado en este año, Señor, y no ha vuelto para atrás, sino que firme y constante ha deseado, Señor, comprometerse contigo. Padre, te alabamos y te bendecimos y te pedimos un día próspero y llena de bendición. Y aquellos que pueden ver este video, soltamos la palabra, para que ahí en su casa sea renovado su espíritu. Y si tiene problemas allí en el matrimonio, si hay crisis en la familia, enviamos la palabra para que se rompa toda atadura. Y que el demonio inmundo que trae disensión, división, críticas en la familia, quite sus manos sucias de ese hogar, de esa familia, divisiones, pleito, pelea. En el nombre de Jesús te sujetamos, demonio, y soltamos la palabra para que haya una paz duradera en esa familia. Te honramos por siempre, Jesús, y bendecimos a los obreros que están en el campo, los misioneros, aquellos que te han dicho que sí, que están lejos de su familia.